Este dolor no es mío. Mark Walling. Libros que dejan huella, Club de Lectura. Primera parte, la red de traumas familiares. Capítulo 5, tema 4. ¿Te identificas inconscientemente con un miembro de tu sistema familiar distinto al de tus padres? Sucede a veces que, aunque tengamos una relación fuerte y cariñosa con nuestros padres, portamos unos sentimientos difíciles que somos incapaces de explicar. Solemos dar por supuesto que el problema surge dentro de nosotros mismos y que terminaremos por destruir su origen si profundizamos lo suficiente. Pero mientras no desvelemos el hecho concreto desencadenante de nuestra historia familiar, podemos estar reviviendo miedos y sentimientos que no nos pertenecen, fragmentos inconscientes de un trauma, tomándolos por nuestros. El caso de Todd. Cuando Todd tenía 9 años, adquirió la costumbre de clavar un bolígrafo en el sofá. Aquel mismo año agredió con un palo a un niño vecino y le hizo una herida que le tuvieron que coser unos 40 puntos. A partir de entonces, Todd pasó varios años recibiendo medicación y tratamiento psicológico, pero sus conductas agresivas prosiguieron. La pieza que faltaba del rompecabezas solo salió a relucir cuando el padre de Todd, Earl, me habló a su vez de su padre, el que aborrecía, según me dijo. El abuelo de Todd había sido un hombre violento, no solo pegaba a sus hijos, sino que había matado a un hombre de una cuchillada en una reyerta de taberna. No lo habían denunciado y el abuelo había podido seguir viviendo a sus anchas, pero no así sus descendientes. Su nieto Todd había heredado sin saberlo unos sentimientos violentos que no eran suyos. Mantenía una conexión inconsciente con su abuelo, una conexión que había quedado oculta si no hubiera sido porque el padre de Todd había investigado el pasado de su familia. En una sesión de trabajo, Earl me reveló que el padre de su padre también había matado a un hombre y que en la generación anterior a su bisabuelo y a varios otros miembros de su familia los habían matado los sicarios de un terrateniente del pueblo vecino. Empezaba a apreciarse una pauta. Earl empezó a ver que su padre no había sido más que un engranaje en la maquinaria de la violencia familiar. Con esta visión más amplia, Earl sintió solidaridad hacia su padre, quizá por primera vez en su vida. Me dijo que desearía que su padre viviera para poder hablar con él de su historia familiar. Earl volvió a su casa y le contó todo lo que sabía Todd, que le escuchó con atención. Ambos comprendían de manera intuitiva que al contar y escuchar aquel relato habría algo que quedaría en paz por fin, y resultó ser así. Él me llamó 5 meses más tarde y me dijo que Todd ya no tomaba medicación y no tenía conductas violentas. Si te estás identificando con alguna persona de tu sistema familiar, lo más probable es que no seas consciente de ello. Las identificaciones son inconscientes y es muy difícil que establezcan la relación por ti mismo. Jesse y Gretchen, cuyos casos pudiste leer en las primeras páginas de este libro, también estaban identificados con miembros de sus sistemas familiares y lo mismo pasaba a Megan. El caso de Megan. Megan se casó con Dean a los 19 años pensando que seguirían juntos toda la vida. Pero un día, cuando Megan tenía 25 años, miró a su marido que estaba sentado con ella en la mesa de la cocina
y tuvo una sensación de insensibilidad. Había dejado de querer a Dean. Megan pidió el divorcio a las pocas semanas, pero comprendió que aquella pérdida repentina de su amor hacia Dean parecía aberrante y buscó ayuda. Yo sospeché que había una historia familiar que Megan se le escapaba y empezamos a investigar juntos. Fue una decisión afortunada. Aunque Megan no había entendido la relación, esta era bien visible. Cuando la abuela de Megan tenía solo 25 años, su marido, el amor de su vida, que era pescador, había muerto ahogado en el mar. La abuela había criado sola a la madre de Megan y no se había vuelto a casar. La muerte repentina de su marido había sido una gran tragedia para la familia. Era un relato tan conocido para Megan que ésta no se había planteado siquiera el efecto que tenía sobre ella. Cuando comprendió que estaba reviviendo la historia de su abuela, su soledad repentina, la pérdida profunda y la insensibilidad, Megan empezó a hacer gestos con la cara y con los ojos. Le dejé un tiempo necesario para que fuera asimilando la idea. Al cabo de un rato se puso a jadear. A los pocos minutos se tranquilizó la respiración. Estaba ordenado las piezas del rompecabezas. Tengo una sensación extraña de esperanza, dijo. Tengo que decírselo a ti. Me llamó días más tarde y me contó que algo estaba cambiando dentro de ella y que estaba recuperando el amor hacia Dean. Esto es tan importante que merece la pena repetirlo. No todas las conductas que expresemos surgen en realidad de dentro de nosotros. Es fácil que pertenezcan a miembros de nuestra familia que nos precedieron. Puede que no hagamos más que portar los sentimientos de ellos o compartirlos. A estos llamamos sentimientos de identificación. ¿Te identificas con un miembro de tu sistema familiar? Puedes estar sintiendo, comportándote o sufriendo como una persona de tu familia anterior a ti, o purgando sus culpas o portando su dolor. ¿Tienes síntomas o conductas difíciles de explicar en el contexto de tu experiencia vital? ¿La culpa o el dolor impidieron que algún miembro de tu familia amara a alguien o que sintiera el duelo por su pérdida? ¿Hizo alguien algo por lo que lo rechazaran en la familia? ¿Hubo algún trauma en la familia, la muerte temprana de un padre, de un hijo, un hermano, o un abandono, asesinato, delito o suicidio, etcétera? Un hecho tan terrible, doloroso o vergonzoso que no se habla de ello. ¿Es posible que estés conectado con ese hecho haciendo una vida semejante a la de la persona de la que nadie habla? ¿Es posible que estés viviendo el trauma de ese familiar como si fuera tuyo? ¿Cómo se ponen en marcha los 4 temas? Vamos a considerar una situación hipotética. Para empezar, se produce una tragedia. El hermano mayor de un niño de 2 años muere repentinamente y deja a sus padres sumidos en el duelo. Y al niño, que es demasiado pequeño para entender lo que ha pasado, aunque imaginarnos todo esto es doloroso, el caso es que este hecho puede activar uno o varios de los 4 temas en el niño superviviente. Por ejemplo, el niño puede rechazar a uno de sus padres. El padre o la madre, hundidos en el duelo, puede perder la voluntad de vivir. Es posible que el padre o la madre intente mitigar su dolor con el alcohol o que empiece a pasar más tiempo fuera de casa. Puede suceder que al estar los dos juntos se les agrave el duelo y se les vuelva intolerable. Puede que se acusen uno al otro de alguna supuesta causa de la muerte del hijo o que se culpen mutuamente en secreto. Las acusaciones del tipo "no lo llevaste a un buen médico" o "debiste vigilarlo mejor" pueden estar latentes, pero es probable que no lleguen a expresarse abiertamente.
En cualquier caso, el hijo superviviente sentirá el espiral de emociones de sus padres, las rabias, las autoacusaciones, los bloqueos. Puede parecer que el mundo se ha hundido o que ha desaparecido de pronto. La reacción del niño puede ser distanciar o blindar su cuerpo ante los sentimientos abrumadores con el fin de protegerse. A los 2 años de edad no entendería el alcance de la tragedia. La pérdida de la atención de sus padres le producirá confusión, hasta puede parecerle que corre un peligro mortal. Más adelante puede que culpe a sus padres por el dolor o el distanciamiento que sintió, sin tener en cuenta lo que había pasado ni cómo se sentirían ellos. El niño puede sufrir la interrupción del vínculo con la madre. Es probable que la madre se le partiera el corazón con la impresión de la muerte del hermano mayor. Desolada, desesperada, podría pasarse semanas o meses enteras hundida en el dolor, con lo que rompería el vínculo tierno y energético que mantiene con su hijo de 2 años. Un hecho como este perturbaría el vínculo que ha conocido el niño hasta entonces e interrumpirá el trascendental desarrollo neuronal que se está produciendo en su cuerpo y en su cerebro de 2 años. A esa edad, el niño no entendería la importancia de la tragedia que ha desplazado la atención de su madre. Solo sentiría que la madre le había apagado de pronto la luz con lo que lo tenía iluminado. Se dispararían en su cuerpo las sustancias químicas que le sirven para ponerlo en estado de alerta, y él quedaría en ese estado. Así puede llegar a desconfiar de la madre, a temer su inconstancia, a sospechar que ella puede volver a desaparecer en cualquier momento. El niño puede fusionarse con el dolor de la madre o del padre. Cuando el hijo ha muerto, el hijo mayor, el superviviente puede vivir como suyo el peso del dolor de la madre o de su padre. El efecto en cascada del duelo puede dejar a toda la familia en un estado de rigidez. El niño, aspirando ciegamente a aliviar el dolor de sus padres, puede intentar cargar con la depresión de su madre por el duelo de su padre, como si estuviera dotado de algún poder mágico que pudiera servirle para quitárselo de encima de ellos. Sería casi como si les dijera: mamá, papá, si comparto con vosotros el peso del dolor o si lo llevo por vosotros, ¿os sentiréis mejor? Naturalmente no lo conseguirá. No hará más que propagar el duelo a la generación siguiente. Los niños que comparten el dolor de sus padres lo suelen hacer de manera inconsciente. Se basan en la fantasía ciega de que pueden salvar a sus padres. Estos niños leales por instinto suelen repetir en sus vidas las penas de sus padres y revivir sus desventuras. Estos lazos de lealtad, como los llama Hellinger, se pueden portar a lo largo de varias generaciones, con el legado familiar, que es un legado de infelicidad. El niño puede identificarse con el hermano muerto. Cuando muere un niño pequeño, la familia queda cubierta de un manto de duelo. Las ondas de dolor insoportable bloquean las manifestaciones de vida y de felicidad. El niño superviviente hasta puede recurrir a andar de puntillas cuando está cerca a sus padres entristecidos para no alterarlos más. Los familiares que quieren librarse del dolor y de la irracionalidad de aquella muerte pueden procurar no pensar siquiera en el niño muerto e incluso evitan pronunciar su nombre. De este modo, el niño muerto queda excluido, con lo que se abre un terreno fértil donde puedan arraigar una identificación. Hellinger enseña que un niño posterior del sistema familiar hasta un niño de la generación siguiente puede expresar lo que ha reprimido la familia. Esto significa que el niño posterior se puede sentir deprimido o falta de vida, separado de su esencia como si no existiera, de una manera semejante a la idea de que se tiene del hermano muerto en la familia. El niño vivo puede tener la sensación de que la familia no lo ve o no le hacen caso, o de lo que no le dan importancia ni lo valoran. Hasta puede empezar a adoptar rasgos del hermano muerto, manifestando aspectos del sexo, personalidad, enfermedad o trauma de este.
identificando inconscientemente con él. Puede advertir que le falta entusiasmo, que se limita la cantidad de fuerza vital que lo absorbe. Puede ser que el niño superviviente, unido con una solidaridad silenciosa con su hermano muerto, estuviera diciendo: como tú no puedes vivir, yo no viviré plenamente. Trabajé una vez con una mujer que había nacido menos de un año después de que su hermano mayor naciera muerto. Al niño nacido muerto no le dieron nombre ni lugar en la familia. La familia solo contaba haber tenido 2 hijos, mi consultante y su hermana menor. Mi consultante tampoco consideraba haber tenido más hermanos que su hermana, pero sufría sentimientos de falta de integración. En esta familia me siento como una extraña, decía, es como si estuviera fuera de lugar. Aunque no había manera de demostrarle, parecía que portaba consigo la experiencia de exclusión de la familia de su hermano mayor. Cuando hubimos trabajado juntos un tiempo, me dijo que se le había disuelto la sensación de falta de integración. Estas identificaciones pueden alterar significativamente el curso de nuestras vidas. Sin saberlo, sin sospecharlo, revivimos aspectos de nuestros traumas familiares con unas consecuencias insospechadas. Estas experiencias no son raras. Somos muchos los que vivimos solidarizados con un miembro de nuestra familia que ha sufrido traumas difíciles. Cuando los sufrimientos nos acosen, debemos preguntarnos: ¿de quién son en realidad estos sentimientos que estoy viviendo? Las 4 herramientas del lenguaje nuclear. Uno de los grandes obstáculos en la tarea de resolver traumas es que la fuente de estos suele estar oculta. Es frecuente que no sepamos qué pasos debemos dar cuando no disponemos de un contexto para entender nuestros sentimientos. El lenguaje nuclear puede hacernos visible el origen de un trauma, permitiendo desembarazarnos de los modos en que podemos haber estado reviviendo el pasado. Cuando leas las páginas siguientes, empezarás a construirte tu propio mapa del lenguaje nuclear. Seguirás paso a paso un proceso en el que te basarás en tu lenguaje, en las palabras que dices, para ayudarte a localizar la fuente de unos sentimientos que quizás sean difíciles de explicar. La construcción de tu mapa del lenguaje nuclear tiene 4 pasos. Recibirás una herramienta nueva para dar cada uno de los pasos. Cada una de estas herramientas está dirigida a obtener más información. Las herramientas son las siguientes. 1. La queja nuclear. 2. Los descriptores nucleares. 3. La frase nuclear. 4. El trauma nuclear. En el capítulo siguiente aprenderás a detectar pistas en las palabras de tu queja nuclear. Aprenderás a analizar y a descifrar lo que es tuyo y lo que procede de tu historia familiar. Al hacerlo, empezarás a romper el trance de los traumas del pasado y a poner en su contexto histórico propio los sentimientos y los síntomas que se tienen aparejados estos traumas.